línea de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, señor secretario de Hacienda y Crédito Público, agradecemos mucho su presencia. En Acción Nacional, el planteamiento de la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 nos genera muchas dudas. La propuesta del Ejecutivo Federal no está encaminada a mantener la estabilidad macroeconómica y, en consecuencia, la estabilidad de las finanzas públicas. La fragilidad fiscal por la que atraviesa este gobierno federal ha generado un déficit creciente y un aumento de la deuda que se ha incrementado tan solo en esta administración en 56%, es decir, que el 36% de la deuda histórica del país se ha adquirido solamente en 5 años que lleva esta administración. Por otro lado, la economía mexicana no despega y su crecimiento se mantiene por debajo del objetivo del 3% planteado en los criterios generales de política económica de los años anteriores y en esta propuesta de 2018. Asimismo, el incremento de los precios de las gasolinas ha impactado de forma negativa en los precios de los productos de la canasta básica, al grado de que en los últimos registros de inflación se ubican por arriba del 6%, lo que es más de 2 veces la tasa objetivo para el año 2017. Las y los diputados de Acción Nacional hemos insistido en que la falta del crecimiento del país y el comportamiento reciente de las variables macroeconómicas están directamente vinculados al tema de la tóxica reforma fiscal. Por esta razón, señor secretario, creemos que es un paso importante que desde hoy se reconozca que el gobierno federal se equivocó con la reforma fiscal. Sin duda, esto reflejaría la disposición del Ejecutivo a dialogar con el Poder Legislativo y enviaría una señal de responsabilidad a la sociedad mexicana y al sector productivo de nuestro país. Queremos dejar en claro que en materia fiscal y ante los recientes eventos naturales que dejaron daños en las regiones más pobres de nuestro país y en la propia Ciudad de México, es urgente plantear un paquete económico que contribuya tanto a la estabilidad macroeconómica del país y de las finanzas públicas como a la reconstrucción de las zonas más afectadas. El discurso oficial señala que en el paquete económico 2018 no contemplan más impuestos, pero haciendo una revisión rápida de la iniciativa de ley de ingresos nos permite apreciar que continuará con la mano dura para aquellos contribuyentes cautivos y que los incentivos necesarios para nuestro sector productivo prácticamente son nulos. Por estas razones, señor secretario, le preguntaría, ¿el gobierno federal estaría de acuerdo en apoyar propuestas sobre incentivos fiscales mediante la ley de ingresos para las personas morales que apoyen en la reconstrucción de las zonas afectadas? ¿Tienen programado ya un plan fiscal con ese propósito? Y de ser así, ¿nos podría explicar? Por otra parte, ¿cuál es la razón de que en la iniciativa del Ejecutivo Federal no contemplen varios incentivos en beneficio de los mexicanos, como el de autos eléctricos o el estímulo fiscal a los contribuyentes que entreguen en donación bienes básicos para la subsistencia humana, en materia de alimentación o salud a donatarias autorizadas? ¿No le parece contradictorio que hoy, cuando más lo requiere, requerimos la participación ciudadana para la reconstrucción de México, el gobierno federal proponga eliminar los incentivos que ya están reconocidos por la ley? Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias además, diputada presidenta de la Comisión de Hacienda. Cuando uno plantea una reforma fiscal, uno quisiera que la reforma tuviera diferentes atributos. Ciertamente un primer atributo de una reforma fiscal es que fortalezca los ingresos públicos, que fortalezca las finanzas públicas. Un elemento adicional que uno quisiera una reforma fiscal es que al tiempo de hacerlo, no modificar el proceso de formación de precios, no afectara los procesos de inversión, no desestimulara la creación de impuestos, la creación de empleos. Y hoy tenemos la ventaja de que podemos revisar la reforma fiscal y sus impactos y ver si cumplen con las características que nos hubiera gustado que una reforma fiscal tuviera. En un primer elemento, no cabe duda que la reforma fiscal fortaleció nuestros ingresos tributarios.
y que eso era especialmente importante en un contexto en donde México observa no solamente una caída muy importante en su plataforma petrolera, sino una caída dramática en sus precios, en donde México en un espacio de apenas un par de años perdió 5 puntos del PIB de ingresos petroleros. La necesidad de mantener estabilidad en las finanzas públicas, por lo tanto, es imperativa una reforma hacendaria. Y en esa primera nota, en ese primer rubro para evaluar la reforma, tendríamos que concluir que la reforma fue efectiva, que la reforma nos permitió efectivamente sustituir estos 5 puntos de ingresos petroleros por 5 puntos de ingresos tributarios. Y es en las reformas y la fortaleza que hoy nos dan que se finca buena parte de la credibilidad y de la confianza que se tiene en México. Pero en los demás rubros, al tiempo de revisarlos, podemos igualmente acreditar que la reforma fue exitosa, y mi impresión es que sí. Y mi impresión es que rubro por rubro, en cada uno de los temas que nos permitirán evaluarla, la reforma hacendaria arroja buenas cuentas. No solamente mejoraron los ingresos tributarios, no solamente hoy tenemos mejores espacios para darle soporte a la deuda, sino que el número de contribuyentes pasó de casi 40 a 62. Esto es, hoy son más los mexicanos que contribuyen al financiamiento del gasto público, y no por poco. El incremento que se dio es un incremento superior al 30%. Son 18 millones de nuevos contribuyentes los que hoy están en el padrón, que antes no estaban y por lo tanto no contribuían. Podemos ver la inflación del 15 y del 16, 1 y 2 años después de que la reforma entró en vigor. En 2015 fue del 2.1, en 2016 del 3.4, las inflaciones más bajas que hemos visto en nuestra historia. Podemos igualmente checar la inversión en el 2015 y 2016 y ver que se incrementó en ambos en 2.9 y 4.4% después de que se aprobó la reforma. Podemos igualmente ver cómo se comportó el empleo formal y darnos cuenta que creció 4.3 y 3.7 después de entrar en vigor la reforma. ¿Qué es lo que vemos? Una reforma que le da solvencia al gasto público, que no tuvo un impacto en el proceso de formación de precios, que no afectó los procesos de inversión y que se vino acompañado de un incremento importante en el empleo. Y esto es así porque el gasto público, cuando se emplea bien, sienta bases para futuro desarrollo. Esto es así porque el gasto público y las reformas hoy nos permiten atraer inversiones y generar empleo, y hacerlo en un contexto de estabilidad de precios. Cierto que el impacto de la depreciación modificó la dinámica de formación de precios durante el 2017, pero cierto también que será la primera administración en la historia moderna reciente en donde la inflación se ubique en promedio por abajo del 4% para 6 años en su conjunto, aun tomando en cuenta las expectativas de cierre del 2017 y del 2018. Será la inflación menor que tengamos en más de 40 años para una administración en su conjunto. Pensamos que los estímulos que se plantearon en el paquete económico del 2017 para el 18 son importantes, que valía la pena darles estabilidad, que valía la pena darles permanencia, y por eso hoy agradecemos que a instancias y dentro del trabajo de la Comisión de Hacienda se haya reconocido la pertinencia de eliminarlos de la Ley de Ingreso y de incluirlos en el marco tributario, en donde cada uno de ellos hoy tiene cabida y permanencia. Pensamos que conviene así dejarlos, por eso no hicimos una modificación, y cada uno de los estímulos que señala la diputada como importante que nosotros compartimos habrán de estar permanentemente reflejados ya en nuestro marco tributario. Cierto es que en esta administración y en la anterior la deuda se habría incrementado, pero cierto es también que en esta administración habremos de dejarla en una trayectoria descendente por primera vez en una década, y que ese es un trabajo que juntos debemos de cuidar y que en el apoyo y en el proceso de hacerlo, en mucho agradeceremos su apoyo. Muchísimas gracias. Con el permiso de la presidencia, señor secretario, agradecemos mucho sus respuestas.
En el Partido Acción Nacional, en esta Cámara de Diputados, no coincidimos con la política económica del Gobierno federal, ya que no ha sido capaz de generar crecimiento suficiente para impulsar el bienestar social y el desarrollo económico que requieren los mexicanos. Por el contrario, tenemos un poder adquisitivo que no logra recuperarse y familias que sobreviven sin el ingreso mínimo necesario. Por otro lado, a pesar de que el Gobierno federal gasta más de lo que aprueba esta Cámara de Diputados, la inversión pública sigue disminuyendo, pues mientras que en los últimos 5 años el Gobierno federal ha invertido en promedio el 3.6% del PIB, la administración anterior invirtió 5.4% en el mismo periodo. Puntualizando en el tema fiscal, tenemos una política fiscal regresiva que desde el 2014 ha inhibido la consolidación y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y en el peor de los casos ha provocado que muchas de ellas cierren por el alza de los impuestos y la alta carga administrativa impuesta por el SAT. De acuerdo con el quinto informe de gobierno, a junio de 2017, el régimen de incorporación fiscal cuenta con 4.8 millones de pequeños y medianos negocios registrados, 24% más que los inscritos en el régimen de pequeños contribuyentes REPECOS que operó en la administración anterior. Una vez más, la cifra se maquilla con datos globales, pues la incorporación de nuevos contribuyentes al régimen de incorporación fiscal ha venido a la baja desde la aplicación de la tóxica reforma fiscal impulsada por el PRI y sus aliados. Cabe aclarar que los 4.8 millones que señala el quinto informe son los contribuyentes que en su momento y de manera autoritaria el SAT incorporó al nuevo régimen. Así, mientras en 2014 se incorporaron 940,000 nuevos contribuyentes, en 2016 201,000 y en lo que va del 2017 únicamente se han registrado 119,000. Lo anterior indica que de 2014 a 2016 la incorporación de nuevos contribuyentes cayó en alrededor del 300%, lo que corrobora el anunciado fracaso de la reforma que desde el 2013 Acción Nacional pronosticó. Esperamos, señor secretario, que la disposición del Gobierno federal sea plena, sea auténtica y que en el contexto del paquete económico podamos transitar sobre una propuesta fiscal equitativa y que verdaderamente incentive el crecimiento y ponga en condiciones de competencia a las empresas de nuestro país, que mejore la economía de los mexicanos y que dé certeza jurídica a nuestro sector productivo en su conjunto. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada presidenta.